Inseguridad, el poder escondido en tu nombre. Hay una emoción silenciosa que muchos cargamos, la inseguridad. Ese susurro interno que pregunta, ¿y si no soy suficiente? ¿Y si no me notan? ¿Y si no soy capaz? Pero hoy vamos a romper con ese eco, porque tu nombre no es casualidad, tu nombre es tu raíz, tu huella, tu fuerza. Soy Marta Trujillo y este es su canal, Mi Tokio Cris. Hay hilos invisibles que nos conectan con nuestra esencia más profunda. Uno de los más poderosos y más subestimados es nuestro nombre. No solo es una etiqueta para identificarnos, es un ancla, una melodía, un susurro que nos acompaña desde el primer aliento. Y cuando hablamos de nombres femeninos y su impacto en la inseguridad, entramos en un territorio de sanación. En el antiguo Japón, el nombre no era solo un sonido, era un destino, alma y belleza escrita con pincel y respeto. Cada nombre era una oración al universo, una flor ofrecida al futuro. A lo largo del tiempo, los nombres se volvieron simbólicos, tenían significado, por ejemplo, luz, belleza, paz o fuerza. Hoy día los nombres femeninos en Japón no son solo palabras, son poesía, son una caricia del alma escrita con símbolos que respiran naturaleza, emociones y esperanza. Los nombres influyen significativamente en la autoimagen, emociones y sensibilidad de muchas mujeres, desde la infancia hasta la adultez. Una mujer llamada Hana lleva una flor en su nombre. No solo es hermosa, también es efímera. Una mujer llamada Kaori es aroma, no necesita gritar su valor. Su esencia queda en el aire sutil e inolvidable. Sakura significa cerezo. Ella florece aunque el invierno haya sido muy largo. Aiko es hija del amor. Crece sabiendo que nació para amar y para ser amada. Y así, cada nombre en Japón guarda una historia, una identidad que abraza desde la infancia. Otro nombre puede ser Yuki, que simboliza nieve. Emi, bendición. Kazuko, niña pacífica. Len, pureza. Misaki, hermosa flor. Aoki, azul. Haruki, brillo de primavera. Pero esto no es solo para mujeres japonesas. Tú también puedes llevar una flor en el alma, aunque tu nombre no lo diga. Tú también puedes perfumar el mundo con tu presencia. La verdadera belleza no está en el nombre que te dieron, sino el significado que tú le das a tu existencia. Mira dentro de ti y elige hoy lo que quieres ser. ¿Una flor que florece en tiempos difíciles o una estrella que guía? Si no sabes el significado de tu nombre, crea tu propio significado. Siembra una nueva identidad emocional. Dale a tu nombre un nuevo poder. Invéntalo, porque todas las mujeres del mundo, sin importar su idioma o cultura, merecen sentirse como poesía viviente. Imagina a Sofía, una joven talentosa pero constantemente carcomida por la duda. Su mente era un campo de batalla donde los pensamientos negativos florecían sin control. Se sentía pequeña, incapaz, invisible. Descubrió que Sofía proviene del griego y significa sabiduría. Se le aconsejó repetir su nombre, sentirlo y pronunciarlo con intención. Cada repetición consciente en ella comenzó algo a cambiar. No solo escuchaba su nombre, sino que sentía eco, una vibración que resonaba con la idea de una mujer capaz de discernir y de aprender. Miró su propia vida, las veces que tomó una buena decisión, los momentos en que aprendió de sus errores, su capacidad para comprender a los demás y se dio cuenta de que la sabiduría no era una cualidad inalcanzable, sino una chispa que ya ardía dentro de ella. Su nombre se convirtió en un recordatorio constante de su potencial.
Otro ejemplo es Valentina. Su inseguridad se manifestaba en una necesidad constante de aprobación externa. Cada crítica la desmoronaba, cada silencio la hacía dudar. Su nombre de origen latino significaba valiente, fuerte, saludable. Su proceso de sanación implicó una inmersión en el significado de su nombre. Se le pidió que recordara momentos de su vida donde había mostrado valentía, no necesariamente actos heroicos. Podía ser defender una idea, enfrentar una situación difícil. Descubrió que Valentina no era la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Poco a poco empezó a enfrentar los desafíos. Su nombre no le quitó el miedo, pero le dio una armadura para enfrentarlo. Al repetir y reflexionar sobre el significado del nombre o de alguna persona que lo llevó, empezamos a construir una narrativa interna que es más poderosa que la inseguridad. ¿Te has detenido a explorar el significado de tu propio nombre o a investigar a alguien que lo llevó? Para nuestro ejercicio de memoria, las palabras de hoy son nube, en japonés se dice kumo, montaña se dice yama y luna se dice tsuki. Esto es todo por hoy. Espero de corazón que este viaje a través de los nombres les haya resonado como a mí. Si este video te ha hecho reflexionar o te ha dado alguna perspectiva sobre la sanación y la identidad, suscríbete para explorar juntos el bienestar, el empoderamiento y todo lo que nos hace brillar. Dale me gusta y comparte con alguna amiga que quiera escuchar. En la descripción les dejo algunos nombres para que entiendan el simbolismo y miren si su nombre se encuentra en alguno de ellos. Gracias.